Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este compartir. Bienvenida, Cris. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tu micro lo tienes apagado. Ok, bueno, está bien. A veces así sucede. Pues yo aquí con mucho gusto de estar aquí nuevamente en este rico mes de noviembre, anunciándonos ya el final del año, después de nuestras fiestas, de nuestro festejo de Día de Muertos, eh, de haber colocado, yo me imagino que muchos de nosotros y de nosotras, el, la el famoso altar. Y bueno, pues ahora es formidable, ¿no? ¿Cómo puedes estar en un momento alimentando toda una cultura, en este caso nuestra cultura mexicana con respecto al Día de Muertos, y ahora, wow, a través de los cuentos, a través de la literatura, viajar a otras? Ujú. Así es, el día de hoy Itza Citlali nos trae cuentos de Madagascar. Hola, Itza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal a todos y a todas? Qué gusto estar nuevamente con ustedes, Anita y Cris. Ya tenía un ratote de no estar y me siento muy afortunada de volver, contar cuentos y charlar sobre ellos. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno que estés aquí. No importa lo que nos tardemos nosotras o ustedes, el chiste es estar aquí Ya y es está. bonito, ¿verdad? Y con Mm, los gustos que tiene Itza, ¿no? De ir seleccionando. Ya les voy a decir que a veces se tarda, pero porque quiere traernos unos cuentos Todo. bien interesantes. Así que, a ver, Itza, si vienes más seguido para que todos esos que se han quedado en el tintero, o por lo menos alguno más, pues ya salga al aire también y lo conozca el público, ¿no? Claro que sí, me encantará y pues déjenme contarles que esta vez tuvimos una situación en la que quería compartir uno y otro y decía a ver cuál es el mejor porque muchos son cuentos muy largos, pero dije es que tengo cantidad de cuentos que me encantaría contar y pues ustedes se dieron cuenta y al final creo que elegí uno que me es muy, muy valioso. Dije, ¿cómo no empecé por querer presentar este? Otra cosa que me ocurrió es que decía, a ver, este no, este ya lo vi con ellas, este también, pero hay tantos cuentos que de verdad fue impresionante ver todo lo que podemos compartir y pues ahora nos damos el lujo de compartir unos cuentos de un libro que de verdad es maravilloso. Pues platícanos, empieza, Claro que porque sí, el tiempo se nos va y luego se ya, nos va, ¿verdad? ya se acabó. Bueno, aunque ya conocen la portada, se los comparto nuevamente. El título es El hombre cebo y la hermana pequeña y otros cuentos de las niñas de Madagascar. Este es un libro de la editorial Serie Negra que lleva una mujer que creo que todos los que estamos en el mundo de la narración admiramos, Ana Cristina Herreros, como así firma, bueno, ese es su nombre como escritora, pero es nuestra queridísima Ana Griot. Y pues como vamos a tener una charla muy rica, solamente les adelanto en este momento que es un libro que cuenta con 20, bueno, tiene 20 cuentos, pero también tiene una pequeña introducción que al ratito vamos a ver. Es muy bella y fue escrita por un señor llamado Kilema, que es el padrino de Malagasy Gospel, uno de los lugares a donde fueron a recopilar estos cuentos. Como sabemos, Anita viaja por todo el mundo y le encanta de viva voz recopilar cuentos. He estado en muchos países, sobre todo de África y toda esta parte del planeta, por ejemplo, Senegal, Camerún, Mozambique, en esta ocasión Madagascar. Presento el libro rápidamente de cómo llegó a mis manos. Anita fue en el año 2002 a Madagascar, a este lugar donde hay muchas niñas que han sido desplazadas de sus lugares de los
lugares donde vivían, sobre todo por situaciones climáticas. Ella les llama desplazadas climáticas que se van más hacia el sur porque viven en una zona en la que había muchísima sequía, tenían más de 40 años de sequía, lo que hizo desplazarlas de un lugar a otro, y ahí hay muchos lugares donde las reciben, donde les dan la oportunidad de aprender a hacer muchas actividades para sobrevivir. Sin embargo, viven en una situación muy difícil donde tienen que, pues, que enfrentarse a situaciones tan difíciles, y todas estas las vamos a ver a través de los cuentos. Vamos a empezar contándoles dos cuentos que para mí fueron los menos crudos, y uno de ellos pues tiene elementos de una tradición que conocemos muy bien, ya los platicaremos. Entonces creo que llega el momento de compartir cuentos y esperemos que la charla sea riquísima. Bueno, nosotros también. Y me toca a mí presentarlo. El primero que vamos a leer se llama Kibaraca Pequeño y Kibaraca Grande. Y empieza así. Había una vez un panyaca que tenía dos hijos gemelos, Kibaraca Grande y Kibaraca Pequeño. Y también tenía una hija más pequeña. Un día, la esposa del panyaca, su madre, le dijo a los gemelos: Kibaraca pequeño y Kibaraca grande. Ya son mayores. ¿Es que no piensan casarse nunca? ¿Acaso se van a quedar aquí para siempre? Kibaraca pequeño y Kibaraca grande le respondieron, pues de momento no nos vamos a casar. No vamos a ir, nos vamos a ir de viaje, pero antes vamos a plantar una platanera. Si algún día la platanera se marchita, sí, eso significa que estaremos enfermos. sus padres estuvieron de acuerdo en que se fueran de viaje y antes de que partieran hicieron una fiesta de despedida y llamaron a todos los que por ahí estaban. Y el pañaca pidió a sus criados que salieran a la calle para invitar a todo el pueblo a la fiesta. Y salieron a la calle y comenzaron a vocear. Y pasaron voces. Vengan, vengan todos a la casa del Paniaca para hacer una fiesta, porque Kibaraca grande y Kibaraca pequeño se van de viaje y cuando regresen se casarán. Kibara grande y Kibara pequeño plantaron dos plataneras y su padre, el Panyaca, les dio dos caballos y ellos montaron en los caballos y se fueron. Un día Kibaraca pequeño se puso enfermo y su platanera se marchitó. La madre se asustó porque supo que su hijo había enfermado. Kibaraca grande cuidó de su hermano menor y Kibaraca pequeño se curó. Se curó de su enfermedad y su platanera floreció. Cuando volvieron del viaje, le dijeron a su madre que ya estaban preparados para casarse. Pues llamaré a todas las chicas de nuestra aldea para que puedan elegir la que más les guste. Y ordenó a los criados: llamen a todas las chicas de esta aldea para que mis hijos elijan esposa. En la aldea de este panyaca vivía una mujer que se llamaba Pies de Perro llena de piojos blancos y era muy pobre, tanto que dormía en la calle y la gente en su aldea se burlaba siempre de ella. Y llegaron todas las chicas, y con ellas Pies de Perro llena de piojos blancos. Y las chicas le decían, ¿tú qué haces aquí? ¿Crees que los hijos de Paniaca se fijarán en ti? Tan pobre y sucia, y encima llena de piojos blancos. La madre le dijo a sus hijos que eligieran entre todas aquellas muchachas, pero Kibaraca grande y Kibaraca pequeño le dijeron, de ninguna manera elegiremos. Tiraremos un pañuelo dos veces y la primera a quien le caiga el pañuelo será la esposa de Kibaraca grande. La segunda será la esposa de Kibaraca pequeño. Y llamaron a un criado para que tirara el pañuelo. Y el criado tiró el pañuelo y cayó encima de una chica.
Y esa fue la esposa elegida por Kibaraca Grande. El criado tiró el pañuelo por segunda vez y esta vez el pañuelo cayó encima de pies de perro llena de piojos blancos. ¡Ah! Pero Kibaraca pequeño no aceptó casarse con una mujer pobre, sucia y encima llena de piojos blancos. Quiero elegir otra muchacha, esa no me gusta. Entonces, la madre encerró a Pies de Perro llena de piojos blancos para que no le cayera el pañuelo otra vez. Y tiraron el pañuelo de nuevo, y el pañuelo fue lejos, muy lejos, hasta que se perdió de vista. Cuando fueron a buscarlo, vieron que estaba en la puerta de la choza donde habían encerrado a Pies de Perro llena de piojos blancos. Llevaron el pañuelo a donde estaba la madre y le contaron que le había caído otra vez a Pies de Perro llena de piojos blancos. Entonces Kibaraca Grande dijo a su hermano pequeño, no importa, tú te quedas con mi mujer y yo me quedo con pies de perro llena de piojos blancos. Y el hermano pequeño aceptó y se quedó con la esposa que le había tocado a su hermano. Y Kibaraca Grande le pidió a pies de perro llena de piojos blancos que se duchara y le dio vestidos nuevos para que se vistiera. Y cuando se duchó y se vistió, Kibaraca Grande vio que pies de perro llena de piojos blancos era la mujer más hermosa que había visto en su vida. Y Kibaraca pequeño, cuando la vio, quiso cambiarle de nuevo la esposa a su hermano, pero este no aceptó. Y Pies de Perro llena de piojos blancos tampoco quiso casarse con Kibaraca pequeño porque la había despreciado cuando estaba sucia. Y así fue. Como la hermosa Pies de Perro llena de piojos blancos fue la esposa de Kibaraca Grande. Angano, angano, arirá, arirá. No soy yo quien miente, sino mis antepasados. Yo solo cuento lo que me han contado. Mm, Pues entonces aquí bu- lo vamos a dejar en puntos suspensivos, Itza. En puntos. Sí, solamente comentar que esta fórmula de angano, angano, arira, arira, no soy yo quien miente, sino mis antepasados. Yo solo cuento lo que me han contado. Es la fórmula final que viene en todos los cuentos y es una fórmula que ellas utilizan. Ya platicaremos de cómo dicen la verdad y mienten estos cuentos. Pero sí, dejémoslo en pausa para escuchar un cuento más. Perfecto. Pues este se llama Satobo y Pilluelo. Había una vez dos hombres, Satobo y Pilluelo, que eran muy pobres y siempre iban al bosque a buscar algo que comer, raíces o algún animal pequeño. Y un día se fueron a buscar comida al bosque y no encontraron nada. Y entonces se fueron más lejos, hasta que llegaron a un lugar donde vieron una cueva. Y ahí vieron un montón de animales salvajes que salían de una cueva y se escondieron. Y desde allí escucharon que los animales decían, carandambul, carandambul, carandandán. Y una piedra se movía y tapaba la boca de la cueva. Y cuando los animales desaparecieron en el bosque, Satobo y Pilluelo repitieron, carambandul, carambandul, carambandán. Y la piedra que tapaba la boca de la cueva se movió y Satubo y Pilluelo entraron y vieron que dentro había oro y dinero. Y ahí se quedaron tomando todo lo que podían. Mientras, los animales salvajes se comieron a todas las personas que encontraron en la aldea más cercana del bosque. Y regresaron a la cueva a descansar tras la comilona y dijeron, carandambul, carandambul, carandán. Y se abrió la puerta de piedra y los animales entraron.
Carandambul, carandambul, carandandán. Y se cerró la puerta de la cueva con Estabo y Puyuelo y los animales dentro. Cuando entraron a la cueva, los animales dijeron, aquí huele a persona. Pero por más que buscaron y buscaron, no pudieron encontrar a nadie y cansados se fueron. Y Satobo y Pilluelo cogieron oro y dinero y volvieron a su aldea. Y empezaron a llamar a la gente de su pueblo. Hemos encontrado un tesoro. Y todos se fueron con ellos al bosque, al lugar donde estaba la cueva y los animales estaban dentro. Y la gente se escondió con Satobo y Pilluelo. Y cuando se fueron los animales salvajes, Satobo y Pilluelo dijeron, Carandambul, carandambul, carandandán. Y entonces y entraron y empezaron a tomar todo lo que allá había. Satobo y Pilluelo tomaron solo lo necesario y se fueron, pero los demás se quedaron, porque nada les parecía suficiente. Y mientras estaban allí, vinieron los animales salvajes y se los comieron. Y entonces Satobo y Pilluelo urdieron una trampa para castigar a los animales. Hirvieron agua y la metieron en un barreño enorme. Y luego fueron a ver a los animales y les dijeron, si quieren que seamos amigos, tienen que dar una voltereta y saltar dentro del bañero. Solo así seremos amigos de verdad. Entonces los animales aceptaron porque querían comerse también a Satobu y Puyuelo. Les hicieron la voltereta y se metieron dentro del barreño. Y como el agua estaba hirviendo, se abrazaron. Y se acabaron los hombres codiciosos y los animales salvajes, al menos en aquel bosque. Angano, angano, aira, arira, arira. No soy yo quien miente, sino mis antepasados. Ahora sí. Muy bello, muy bellos cuentos. Bueno, pues voy a tomarles la palabra y a confesarles que lo que les iba a contar al principio se me fue, porque les iba a comentar que el libro tuve la oportunidad de obtenerlo hace unos meses, que vino Ana Cristina Herreros, nuestra querida Anita, a darnos una plática a varias mujeres y ahí yo vi el libro, dije lo quiero y al momento que maravilloso en que Anita me lo autografió, yo le confesé, oye Anita, yo te conocí el año pasado, en el 2002, no, 2003, en la Feria del Libro y la Rosa, y en esa charla que dio ahí en este espacio, nos contó sobre cómo había ido a Madagascar y el trabajo que habían hecho estas chicas. Entonces le dije, para mí es maravilloso ya tener en mis manos el libro de aquello que nos platicaste. Entonces aquí tengo a mi niña para que no nos delata, ustedes disculparán. Y para mí fue bellísimo ya tenerlo en las manos y leer y releer las historias que nos cuentan. Y entramos en plática, es un libro de verdad bastante difícil por la situación de las pequeñas. Pero antes de entrar, yo quiero darle pues comentarles que al final de este libro viene una parte donde nos cuentan en quién y en dónde les contaron cada uno de los cuentos. Yo, los dos que elegí se me hicieron los menos fuertes, y estos cuentos los contó una persona, una chica de 24 años llamada Dadini. Y les cuento un poquito de ella. Ella estaba en el hogar, en el tutelar de Hogar Social, y nos cuentan, ella nos contó Kibara pequeño y Kibara grande, que es Kibara Kel, Kibara B, no sé pronunciarlo bien, Sabato y Pilluelo, o sea, los dos que leímos, y ella le decía Satobo Shi Kelima Shi Shi Tri. Y ella les contó además muchos otros cuentos. Ana se vino llena de
un montón de relatos de estas pequeñas que fueron contadas a su vez por sus madres, sus abuelas, sus tías y otros antepasados. ¿Quieren que les siga platicando? ¿Quieren hacerme un comentario? Ahorita por el momento quería comentarles eso, de que fue la misma mujer las que nos compartieron estos dos pequeñitos y bellos cuentos. Ujú. Oye, Elisa, pues yo creo que mejor síguenos platicando porque Listo. no, por lo menos, no sé, Anita, pero Un yo poquito. no tuve Está oportunidad difícil. de estar ahí con Ana Griot y bueno, es Ajá. una delicia, ¿no? Siempre como es recolectora de historias, el poderla escuchar, pero también escucharte a ti, ¿no? En todo este acercamiento. Muchísimas gracias. Bueno, el segundo cuento lo elegí porque me pareció que tenía una cercanía con nosotros y creo que ustedes me darán la razón. Se parece mucho a un cuento de las mil y una noches, que es uno de los más famosos, en donde se abre una piedra y entran a encontrar tesoros. Es el libro de Alibaba y los 40 ladrones, y dije, wow, aquí está. Y la idea de leerlo y comentarlo es por darnos cuenta de que todas estas fórmulas vienen desde antaño y se observan en cuentos de todas partes del mundo en muchos tiempos y espacios. Eso pareció maravilloso, aparte de que los personajes son bastante interesantes. Es Saboto y Pilluelo, que al final nos cuentan, ¿no? Ellos sabían que con lo necesario podían tener, y podemos imaginar que podrían ir de vez en cuando a tomar un poquito más para vivir bien, para vivir esas aventuras y estar tranquilos, pero tenemos también a esos otros invitados por ellos mismos, a los que les ganó también el querer tener más y más y más, ¿no? Bueno, como siempre en todo cuento, el castigo justo es el que llega, ¿no? A, pues, a los personajes en este caso. El de Kibara pequeño y Kibara grande me da una oportunidad de adentrarme en un tema que me parecía muy difícil. Voy a comentar sobre el primer cuento, El hombre cebo y la hermana pequeña. Al principio les comenté que estas pequeñitas tenían muchas dificultades en su vida y tenían la oportunidad de ir a esos titulares, ¿cómo se llaman estos? Espacios donde las cuidaban, porque existen muchas situaciones muy difíciles para ellas, pero una de las más difíciles es que existe en África le llaman turismo de prostitución, unas redes muy fuertes, y en varios de estos cuentos, sobre todo el primero, encontramos que en los mismos cuentos, en voz de ogros o de cebus, como en este caso, están eh, adquiriendo esa sabiduría de que tienen que cuidarse entre ellos, tenemos que cuidarnos, no estar solas, estar en grupo, pero sobre todo conocer qué nos puede ocurrir para así salvarnos del agresor. Entonces, este cuento de Kibaba pequeño y Kibaba grande habla del casamiento, que en muchas ocasiones para las niñas desde que son niñas, ¿no? Desde que son muy chiquitas, y son situaciones muy difíciles. No elegí el primer cuento, aparte de que es muy fuerte, porque se me hace una situación muy difícil y la quería comentar porque hace unos días leí otro de estos cuentos, bueno, narré otro de estos cuentos para unas compañeras. El cuento se titula La mujer que se quería casar con el hombre más guapo del... Y cuando lo comenté, pues había situaciones muy sensuales y sexuales. Entonces una de mis compañeras me cuestionó, oye, pero este es un libro para niñas. Y ya fue cuando empezamos a platicar de quién es Anita Griot, lo que hace y cómo en estas comunidades va recopilando cuentos de lo que para las niñas en estos lugares es la niñez.
Incluso les dije, es que nosotros queremos seguir viendo la niñez como algo muy edulcorante y yo como vendedora de libros me toca estar con papás, sobre todo, papás, abuelitas y algunos profesores que quieren cuentos que sean más sencillos, como la palabra lo dice, muy edulcorados, sin darnos cuenta que los niños necesitan tener la información de cómo es la realidad para poder enfrentarla. Y Anita lo dice muy bien. Ella dice, es que nosotros tenemos adultos que siguen siendo niños porque a los niños no les contamos cuentos de cómo convertirse en adultos. Esa frase me parece extraordinaria. Ya cuando les conté cómo había surgido este libro y las situaciones que vienen las pequeñas, comentaron, es que sí es importante realmente, ¿no? Algo que en la sociedad media, en muchas de nuestras sociedades acá del otro lado del charco, pues tratamos de disfrutar, de disfrazar muchísimo. Y la importancia que tienen estos cuentos de ser contados con esas crudas realidades es como les decía, porque las niñas desde muy pequeñitas las experimentan y saberlas es una manera muy buena para que ellas puedan afrontarlas, pero sobre todo como nos dice y como creamos lazos ya en todo el mundo, es cuidándonos todas entre todas. Quiero comentarles como el cuento es largo, 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 y aunque lo quisiera narrar es muy largo, les voy a comentar que este cuento lo contó una chica de 12 años, imagínense, muy pequeñita, llamada Marla. Y les voy a leer que ella nació en Tulea y aquí acababa de llegar a vivir al Foyer Social de Manglí. Fue la primera que nos contó un cuento, dice Anita. Ella tituló su cuento La llevó, cuya traducción literal sería El vago. Pero no es el cuento típico de vagos que nos contaron en Madagascar, sino un cuento de niñas abandonadas en el bosque por un padre vago. El cuento se lo contó a Malá, su abuela. Es uno de los cuentos con el que hemos escrito la versión ficticia que da título al libro, El hombre cebo y la hermana pequeña. Aunque Marlá lo llama solo el monstruo, en otras versiones se llama Trimove, que si lo escribiéramos tal cual suena sería Jimube. Esta es la grafía que hemos decidido incluir porque se aproxima a cómo suena el nombre del monstruo. Y con los monstruos saber bien cómo nombrarlos es muy importante. Son muchos los cuentos que hablan de un monstruo come niñas, una especie de ogro que en algunos cuentos tiene cabeza de cebu y cuerpo de hombre, porque es un hombre que no piensa, sino que actúa guiado por el instinto, como los hombres que acuden al país a solicitar los servicios de las niñas malgaches. Una realidad muy triste, pero de la que se pueden defender siempre gracias a este tipo de narraciones, de cuentos, de historias contadas desde sus antepasados. Para mí fue bien difícil porque cuando supe por primera vez del trabajo, dices, cuentos de niñas, cuentos maravillosos y estás en una realidad en la que todo esto parece una fantasía que no vamos a conocer nunca. Y lo comento también porque en mi andar como narradora en muchos tipos de sociedades, sobre todo las invisibilizadas, hay situaciones también de este tipo de dificultad y nos damos cuenta de que muchas veces vamos con unas historias que no reflejan ni la realidad ni el sentir de las niñas. Y de las niñas y de los niños y de las mamás y de la sociedad en general. Entonces, considero que el trabajo que nos está mostrando con mucha valentía Ana Griot es muy importante para darnos cuenta de por qué no esconder, por qué relatar cómo es la vida y cómo podemos enfrentarnos a ella. Híjole,
qué difícil, de verdad, Bien, esta bien situación. dura. Sí, Totalmente, ¿no? Porque podemos acá decir o tener esta discusión, como tú decías, ¿no? Con tu grupo, de no, es que esos no son adecuados para los niños, ¿no? Para las niñas, y que cuando las oyes hablar y te dicen, y te dicen cosas así como que tú realmente tienes fuera de tu radar, ¿no? De Entonces, tu de realidad, ajá, de tu radar. y que dices, Sí, chispas, yo aquí contando de los príncipes y de las princesas y ellos con otras cosas, ¿no? Pero bueno, para eso sirven los cuentos, ¿no? Y para eso sí. sirve precisamente tener esas, pues los antagónicos, esos problemas y esas formas de solucionar o esas esperanzas que nos dan los cuentos, ¿no? Creo que, y eso es lo bonito de lo que hace Ana, ¿no? Que podemos encontrar en muchas versiones, en muchos lados, cuentos que dan esa esperanza, que nos dan pistas de cómo hacerle, pues para no caer en esas trampas, en esos, En esas preguntas. ¿no? Eh, Ujú. pues Y hasta... lo dijiste de una manera muy bonita, ¿no? Nos dan esas pistas porque todos estos cuentos están llenos de una sabiduría ancestral, pero que a su vez sigue siendo parte de la vida cotidiana, al menos en estas comunidades y creo que en muchísimas. Y lo importante de ello, como dices, estas pistas nos ayudan a saber que hay finales felices en el que todos, podemos involucrarnos, lo he dicho y lo diré muchas veces en estos momentos, apoyándonos unos a otros, mirándonos, sabiendo, descubriendo algo que a lo mejor otra del grupo no conoce, pero nosotros ya lo hemos escuchado, ya lo hemos visto, y estar unidos es lo que nos va a dar fuerza siempre. Eso se me hace muy, muy interesante, ¿no? Una sabiduría riquísima porque en otros de los cuentos vamos a encontrar también elementos muy particulares de la tradición africana de Madagascar y sin embargo nos siguen haciendo sentir, motivando, asustando, pero también previniendo y alegrando. Entonces es un libro que de verdad me ha fascinado, que de verdad me gustaría compartir todos y cada uno de los cuentos. Eh, la construcción del mismo me parece muy rica porque nos da la oportunidad de conocer, ¿no? ¿Quiénes fueron? Hay unas fotos que les voy a enseñar. Ustedes me han comentado también lo difícil que es, no podemos meter videos ni nada, pero estas fotos que vienen dentro del libro se me hacen muy bellas. Aquí tenemos la imagen de unas pequeñitas de las que contaron cuentos para este libro y nos relatan que mientras ellas contaban también iban tejiendo a los personajes, construyendo a los personajes porque son niñas que bordan, que tejen. Creo que en la foto se ve un poquito, pero sobre todo esta pequeñita que se ve allá abajo es un personaje de los cuentos que vamos a encontrar aquí. Todo el libro está ilustrado con trabajos que las mismas niñas al momento de estar narrando iban construyendo. Entonces tenemos también parte de sus creaciones en este libro. Llegó junto con pegado con el libro este, su bello trabajo. Aquí se ve cómo es un bordado, uno de los personajes, cómo estas tradiciones orales, cómo ellas las reflejan, ¿no? En su trabajo, las construyen, nos ofrecen una imagen, ¿no? De cómo lo imaginan. bueno, y fíjense cómo todas las culturas antiguas, y un poquito más antiguas que la nuestra, eh, convergen en esto, ¿no? Ujú. En hablar de estas situaciones crudas y cómo, sin embargo, aquí, por lo menos en lo que es, muchas de las poblaciones con las que hemos trabajado,
los padres no, no podemos ver con buenos ojos el hecho de que se hable de que mataron, pero bueno, yo digo, y ahora en los videojuegos y hasta sale peor, porque Ah, eh, sí, los personajes se mueren y vuelven a empezar. Entonces, eso, pues es una información para los niños muy confusa, ¿no? En cambio, pues aquí pues se mueren y se mueren, ¿no? Y todos estos cuentos de tradición oral, pues esa era su función precisamente, ¿no? Tú lo mencionabas, Ixta, pero pues esa era su función, por eso son tan crudos, así ¿no? es. Y los Ujú. hermanos Grimm los recopilan, los que más han llegado, como quien dice, a nosotros, pero pero después todas las traducciones o las adaptaciones más bien para niños, para jóvenes, ¿no? Juveniles, creo que les llaman, ¿no? Juveniles, así es. Fueron quitando todos estos elementos para presentar, pues, nada más una perspectiva de la narración. Pero como bien dices, ¿no? Esta mención que haces de que, pues, los cuentos también pueden formar adultos, pues, eh, es una apreciación muy acertada y que deberíamos de retomar, ¿no? Y entonces, pues, de alguna manera, pues aquí hemos tenido también cuentos, poco fáciles, ¿no, Anita? Que nos han Sí, traído poco fáciles de digerir, ¿no? Pues porque son temas fuertes. Sí, sí, o sea, es así. que, y creo que varias veces hemos coincidido, ya sea con autores, con mediadores o profesoras, profesores que nos han traído los materiales y que siempre decimos, ¿no? Es que hay que ir viendo, leyendo al público, ¿no? Y cómo a Ujú. veces es el mismo público que a veces pudiera decir, no, esto no me gusta, cómo ir adaptando estas versiones que a mí, por ejemplo, esto del, además hasta cómo se llamaba la novia que le toca a Kibaraca pequeño, ¿no? Pies de perro lleno de piojos Y blancos, ojos blancos. ¿no? Y que también recuerdo mucho, o me trae a la mente estos nombres que ponen los antiguos americanos, los primeros habitantes, que también, Ah, ¿no? sí. Los Águila, indios americanos. ¿no? Ajá, ajá. Águila Así. cayendo, entonces de que decías, pues es que eso era lo que eran los nombres, ¿no? Los nombres que ponían, porque esa era Que la describían. porque era lo que observaban, porque ahora, y que dice uno, bueno, pues es que ahora también hay gente que se llama lluvia, ¿no? Hay gente que se llama nube. Saludos a nuestra amiga, Azul. ¿no? Ajá. Y entonces que dice Así. uno, pues es que sí, ¿por qué decir, no? Pues es que solo estos nombres son los nombres, ¿no? Y bueno, a mí me encanta que además sea la más preciosa de todas porque es esta otra cosa, ¿no? Que a lo mejor no nos han visto bien, ¿no? No, detrás de todos estos piojos y de todos estos marañas pues hay una persona que igual es hermosa y no solo físicamente, ¿no? Porque creo que ahí está el meollo de este cuento de Kibara, porque dice, le dicen ahora sí que es la fila ahí cuando llega ella, ¿cómo crees que te va? Y además, ¿Cómo crees que te luce? eres pobre, ¿no? Y entonces dice, ¿cuál es el problema? O sea, no, no es algo que no se pueda variar. O sea, afortunadamente eso se podía cambiar. Afortunadamente los piojos se podían quitar. O sea, todas esas características que le achacaban y que se burlaban de ella, no eran problema porque se podía quitar, ¿no? Y tenía toda esa Claro que sí. belleza que realmente no se compra con dinero. Pero además saben que ahí es como lo que ahora le llamamos el bullying, ¿no? De alguien que es distinto.
que alguien que presenta un estilo de vida, de dormir diferente, y su atuendo es distinto, ¿no? Entonces, Sí, que no también, concuerda con la belleza que nos han hecho creer que es, ¿no? Yo quiero retomar dos puntos, uno de Cristi y otro de Anita. eh, no alejarme, pero como comentábamos, aquí tenemos como las versiones más reales de algo que se ha venido contando y no ha sido este diluido como dirían este hombre Bauman de la sociedad líquida. Yo, em, pues como literata, de repente no estoy de acuerdo con muchas versiones de los llamados cuentos clásicos que de verdad están diluidos como el agua, ya no es ni el resumen, ni es el resumen del resumen del resumen y queda una anécdota que ni viene completa. Y afortunadamente cuando tengo la oportunidad de ver, no solo en esos libros, pero en muchas obras, en muchas versiones, me doy cuenta y me quejo de que pues es que aquí ni siquiera te están dando la obra porque le están quitando esta parte que es fundamental para que se entienda y esto por aquí y esto por acá. Entonces no estoy de acuerdo con que les demos estas versiones en donde se quita realmente lo importante que es el valor del cuento, la sabiduría, el consejo, más allá de la propia anécdota, ¿no? De lo bonito que se ve. Y ahí le dio a Anita en el clavo, ¿no? La niña, bueno, esta niña con los piojos blancos, que sí es el punto fundamental y me lleva a recordar un poquito La Bella y la Bestia, que también es una bestia horrible, pero después se convierte en el gran príncipe. Y cuando nos vamos a una versión más completa o como se trata de discutir en nuestros tiempos, muchas veces esa belleza no es solamente la parte física, ¿no? Sino la parte emocional, sí visual, pero emocional y lo que refleja y aporta a una persona en el otro, ¿no? También esta parte del enamoramiento, de la bondad que tienen junto con pegado, ¿no? En una ¿cómo se dice? En una visualización de algo que pareciera no ser bello, ¿no? Así como que, ¿tú a qué vienes? Mira, estás piojosa, fea, pobre, andrajosa, pero quizá no nos cuentan cómo eran las otras mujeres y tal vez son disfraces, que no reflejan quiénes son, ¿no? híjole, pues, efectivamente, es que ahora sí que también la literatura está permeada de esto, ¿no? Donde te pares es la parte que narras, ¿no? O desde donde estés viendo las cosas es lo que narras y bueno, a final de cuentas también los seres humanos necesitamos de vez en cuando finales felices, ¿no? O sea, Ujú. el ser Sí, humano lo sí. necesita, ¿no? Se emociona y generalmente nos casamos con el bueno o la buena, inclusive Ah, sí, sí. todos estos de los cómics y todo. Yo escucho a los jóvenes y a los niños hablar de los personajes y digo, seguiremos eligiendo siempre esos Sí, personajes, ¿no? ajá, comparando con los jóvenes o teniendo esperanza de que siempre puede haber, ¿no? Un final feliz. Claro, Mm. sí, y ahí tienen a Satobo y a Pilluelo, ¿no? Que finalmente también, de alguna manera, aunque eran muy pobres, sabían que con lo necesario era suficiente, ¿no? Era suficiente para estar. Y no como los otros que así como que, y pues tanto Sí, querían traer que pues llegaron los otros y se los se los quitaron. devoraron. Oiga, si me permiten, yo ahí veo algo, un elemento bien importante en la confianza. La confianza de que siempre la vida va a proveer lo que necesitamos, algo que hemos perdido Ujú. totalmente porque queremos las cosas seguras, ¿no? O sea, hay que asegurar tal cosa, hay que asegurar tal etapa de vida, hay que asegurar, ¿no?
Y eso va haciendo que perdamos muchos momentos, ¿no? Si no lo sabemos combinar. No estoy diciendo que sea malo, pero sí es nuestra cultura es eso, asegurar, asegurarte una carrera para tu porvenir y ser alguien en la vida, así como te dicen, ¿no? Asegurar un buen trabajo con pensión, como ahora están buscando los muchachos, ¿no? O sea, como ya cambió todo eso, ahora buscan esos trabajos que todavía ofrecen la pensión y que no sabemos ni qué va a pasar, pero o que todo pueda cambiar en cualquier momento, como en algunos momentos se ha dicho, sí, han estado en peligro, ¿no? Entonces, pero nos hablan esto de tienes que asegurar, ¿no? Asegurarte que te vas a casar Exacto. a tal día y te van y se hacen todos los acuerdos y todo. Y bueno, es parte, ¿no? Pero también a mí lo que me gustó mucho de este segundo cuento fue eso, de la confianza. Tomo lo necesario y sé que puedo Y regresar. soy feliz. O sea, para mí ese es el tema fundamental de ese cuento, ¿no? De la confianza de que el universo, Dios, naturaleza, tierra, va a proveer siempre, ¿no? Sí, muy, muy bello. Sí, y lo dijiste muy, muy bonito ahorita, ¿no? Muchas veces varios narradores podemos acercarnos a un cuento y cada quien va a tomar o va a exaltar de él lo que le menciona, pero esa parte fundamental tan rica nos puede llegar también de distinta manera a los escuchas, entonces es riquísimo, ¿no? Que podamos ofrecer estas versiones con tanta sabiduría. Ujú. Claro. Porque al final Sí, también es una cadena, ¿no? O sea, ha- hacemos cosas, creamos, y también los animales, y ¿no? También tienen su transformamos. lugar, también tienen, ¿no? También estos deseos que les ponemos en los cuentos, ¿no? También ellos, y tienen derecho, ¿no? A querer eso. Entonces, me parece Ujú. que eso también está. Es que es muy complejo y bueno, según la edad, según en lo que estemos, pues le pondremos énfasis o podremos entender algunas cosas y algunos otras, si es que entendemos, ¿no? Porque pues sí, también luego hay gente que nos pide, no, 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 que sea de la limpieza, que sea de la Así es, honestidad, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Pues habla de la Sobre honestidad. valores y sobre situaciones que no necesitan más Pues habla de la que un honestidad, oiga, ejemplo. pues es que, pues, nada Exacto. más que, pues, sí. No, no dice honestidad, ¿no? No dice Ujú, así. ujú. Se llama honestidad el cuento, pero habla sobre eso, ¿no? Sobre, bueno, pues, lo decías con Cristi, ¿no? De alguna manera, bueno, pues, esto es lo que necesito hoy, como para qué, este, quiero tener más y a lo mejor, no sé, te quieren robar, se te echa a perder, no sé, ¿no? O sea, pues ya irá saliendo un día a la vez, digo yo, ¿no? Un día a la vez. Entonces, no, no, pero es de honestidad, o sea, es de honradez. Así es. Sí, sí. O sea, si Y usted no ve, quizá como, quizá como vendedora lo estoy viendo mal, pero yo lo que veo es que los papás van así como que quieran. A ver, quiero un manual que le enseñe a mi hijo qué es, como la honestidad o qué es el divorcio, pero casi como manuales, palabras. Y yo les he comentado a mis compañeros que a mí me ha ganado más la parte de mediación, ¿no? Y en la librería no lo puedo hacer porque el cliente siempre tiene la razón y no les puedes dar clases a los papás, pero es eso, muchas de estas situaciones de que es el amor, la honestidad, se ven más con el ejemplo, ¿no? Que con un libro exactamente sobre eso. Y sobre todo yo tengo una teoría que comparto como una autora que admiro mucho, Micaela Chis, que siempre como lectores o como escuchas vamos a tomar en el momento lo que necesitamos. pues, Entonces, por más que preparemos un cuento o una charla sobre algo en específico que queramos dar al otro, la verdad es que están llenos de tantas cosas, sobre todo cuentos como estos, que cada quien va a retomar lo que en el momento necesita y a lo mejor si le dejas la huella del cuento en otro momento,
lo recordará y dirá, "Ah, sí, como decía tal cuento", pero hay muchas vivencias que aprendemos precisamente a través de la vivencia o del ejemplo, ¿no? No necesariamente, o de un cuento, pero no necesariamente porque nos quieran imponer ese conocimiento en particular, ¿no? Sino que vamos viendo también como un pedacito de vida, ¿no? Estos cuentos, un pedacito de la vida de los personajes. Yo quiero compartirles, bueno, lo comenté al principio y se me hace maravilloso, esta introducción hace esta persona, Kilema, en dos partes. La segunda parte es las que les quiero leer, pero la introducción empieza con que en su familia y en su comunidad, en las noches todos se juntaban y se juntaban alrededor en estos tiempos en los que Anita fue a hacer estas entrevistas o recopilación de tiempo, ¿no? Todavía se acostumbra a que en las noches, incluso en los tutelares, todos se ponían alrededor de unos de otros para contar cuentos y contaban uno y otro, entonces eran noches riquísimas, llenas de cuentos y experiencias de cada uno de los integrantes, y estos integrantes estaban conformados por niños, bueno, desde niños muy pequeñitos hasta personas de la tercera edad, pasando por todas las edades, y todos escuchaban estos mismos cuentos, ¿no? Con estas palabras y esta fuerza que tiene. Y nos dice en esta segunda parte, en estos cuentos, cuyas imágenes nos llevamos a los sueños, aprendimos a respetar a los mayores, a los que son diferentes y no se parecen a nosotros. Supimos que juntos podíamos con todo, pero que solos no éramos nadie. También aprendimos que siempre hay alguien que te ayuda, hasta cuando parece que todo está perdido y no se puede hacer nada. Y es por eso ayudar a quienes nos encontramos en el camino es lo que nos permite obtener ayuda cuando somos nosotros quienes lo necesitamos. Aprendimos a convivir con la sorpresa, con lo inesperado. Supimos que la vida da muchas vueltas y que nada es lo que parece. También supimos que todos tenemos miedo y que eso no nos hace más indefensos, sino todo lo contrario, porque en ese miedo encontramos la fuerza para seguir adelante. Aprendimos de los que los cuentos son como la música. Nos convocan para que estemos juntos y nos empujan a bailar sin pisar al otro, al diferente. Supimos que nada es lo que ves, que nada es lo que parece, que no hay una verdad, sino mil verdades, que no hay un color, sino mil colores. Y de pronto sonaba la voz de mi madre. Angano, angano, arira, arira. No soy yo quien miente, sino mis antepasados. Y sus labios regresaban al silencio. Callaba ella y callaba la noche. Los antepasados regresaban a su descanso después de habernos dejado sus verdades y sus mentiras. Y nosotros relinchábamos la cabeza y nos dormíamos con la certeza de que un mundo más rico, más diverso y más respetuoso con la gente que lo habitamos era posible. Un mundo donde el logro perece, donde la justicia siempre triunfa, donde el daño se repara y en donde, después de los conflictos y las peleas, siempre reina la paz. Está aquí. Pues qué Que bonito. es un poquito de lo que ya hemos hablado, pero lo dice con unas palabras tan ricas que era necesario leerla, ¿no? Esto no se puede contar. Qué Teníamos que bonito. ver esa mirada de este hombre tan maravilloso, que es uno de los que lleva este tipo de titulares en donde estas chicas tienen la oportunidad de hacer comunidad y de prepararse para tener un mundo más bello. Pues, híjole, ¿qué nos queda? ¿Cómo ven? Más que darle las gracias a Itza y con este cierre tan, tan bonito, tan lleno de precisamente lo escuchamos y es como entrelazar todas esas experiencias y vivencias que tiene esta señora allá
y qué bueno que la pueda expresar de esta manera tan hermosa. Y nos vamos, pues a comer muchos, ¿verdad? Y a seguir nuestro Así es. sábado con este mensaje y bueno, pues hacerlo también, ¿no? En nuestra vida diaria, que eso también es muy importante. Entonces, te damos las gracias, Itza, por esta por esta oportunidad de conocer estos cuentos de allá de por África, ¿no? Que pocas veces leemos autores africanos, así que bueno, qué mejor que sea una cultura la que está representada en en estos relatos que nos trajiste. Y te esperamos muy pronto. Claro que sí. Pues yo les agradezco muchísimo. Nos quedan 18 cuentos fuertes pero maravillosos en este solo libro y que como dices tú, ¿no? De viva voz, los escuchamos de las de primera persona, ¿no? De las personas que lo siguen contando en su país y cuyos temas siguen haciendo eco también acá, como decimos, del otro lado del mundo. Así que también muchísimas gracias. Me quedo con una bella experiencia, fabuloso poder compartir este trabajo. Muchas gracias, de veras. Gano, angano, arirari. Angano, angano. Pues como siempre los esperamos el próximo sábado, ya saben, 1 de la tarde y por supuesto los jueves con abrazos y las 7:30 de la noche para abrazarnos todos juntos. Itza, ya sabes, esta es tu casa, como siempre, tú toca y aquí vas a encontrar la puerta abierta. Ay, Esperamos, muchísimas. esperamos que pronto estés con nosotros y bueno, pues como dicen, pásenla bien, que tengan un buen fin de semana. Sí, Anita, pero hay que empezarles a decir que seguiremos abrazándonos y compartiéndonos cuentos de aquí a fin de año. Así que estén bien atentos porque de verdad que todo el material que nos comparten nuestras invitadas y nuestros invitados vale la pena que lo escuchen. Nos estamos viendo. Que Hasta estén luego. Gracias. Bye.